Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Mi nombre es Katherine González, soy la profesora de Geografía y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema en sí de mar peruano. Bien, es un tema bastante importante y por ende vamos a tratar ahí algunos puntos referentes al tema particular del día de hoy. Comenzaremos entonces hablando acerca del límite peruano, la extensión y sus características particulares que tiene. Bien. Una pregunta importante que quizás por acá puede surgir es, ¿qué tipo de mar tenemos? ¿No? Una pregunta importante, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué tipo? ¿Ya? ¿Tipo de mar presenta el Perú? ¿Qué tipo de mar tiene el Perú? A ver, ¿qué podemos decir nosotros, a ver, acerca de qué tipo de mar presenta el Perú? Tiene o presenta en todo caso. A ver, recuerden. ¿Será un mar de tipo insular? ¿Será un mar de tipo mediterráneo o será un mar de tipo epicontinental? A ver, tres alternativas nada más. Insular, mediterráneo o epicontinental. Bueno, para decir que si tenemos un mar de tipo insular, que quiere decir que el Perú es una isla. Y eso no es verdad. El Perú o el territorio peruano en este caso no es una isla. Es una zona continental. Entonces descartamos el mar insular, no es nuestro caso. Un mar mediterráneo, o sea, un mar que está rodeado de continente. ¿Listo? Que está rodeado de países. ¿Nuestro mar está rodeado de países? No, ¿verdad? Entonces tampoco tenemos un mar de tipo mediterráneo. En cambio, nuestro mar sí es un mar abierto, un mar que nos conecta con otros continentes o con otros sectores de América. Por ende, a ello sí le decimos un mar de tipo epicontinental, porque es un mar abierto en este caso. Bien, nuestro mar peruano entonces se extiende desde el litoral costero, de todo lo que es la zona costera de nuestro territorio peruano, hasta aproximadamente entonces las 200 millas, que son unidades de medida que se utiliza dentro de la zona marítima, ¿ya? Zona marítima que equivale a 370 kilómetros en todo caso de la zona del litoral. Bien, nuestro borde marítimo tiene casi el mismo borde continental en este caso. Si hablamos de extensión, estamos hablando de un área que corresponde a casi los 626.240 kilómetros cuadrados. Y como te dije hace un instante, las unidades de millas es una unidad de medida que se establece en la zona del mar, o sea, la náutica utiliza normalmente esta distancia, pero nosotros que estamos en la zona continental y lo relacionamos a la medida que utilizamos, más que nada en el territorio peruano, estamos haciendo una referencia a 370 kilómetros aproximadamente. Recordemos que cuando se da la delimitación de las 200 millas de nuestro territorio peruano, inicialmente no teníamos delimitación al norte o delimitación hacia el sur. Sin embargo, fue necesario establecer una delimitación. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes tú defender tu territorio y sobre todo puedes defender los recursos que involucra esa extensión marítima. Así que con uno de los países que establecimos nuestra primera zona limítrofe fue con Ecuador, nuestro país vecino. ¿Listo? La zona de Ecuador y Perú establecieron la zona limítrofe. Ante los acuerdos internacionales de limitación marítima, implica que siempre se tiene que hacer mediante el uso de una línea perpendicular al litoral. Entonces nos tendría que haber pertenecido más o menos este pequeño sector que le cedimos en este caso a nuestro país vecino. Y la pregunta es, ¿pero por qué cedimos ese sector y simplemente trazamos una línea horizontal? ¿Por qué no trazamos una línea perpendicular? Es que recuerda que por mucho tiempo
a Ecuador le pertenecía unas islas que estaban o que se encuentran en este lugar. Entonces, vamos a evitarnos problemas, ¿no? Con Ecuador se decidió simplemente ceder ese espacio y trazar con ellos una línea horizontal. Ahora bien, tú puedes decir, profesora, pero nos están quitando nuestro mar. De cierta forma sí, ¿no? Estamos cediendo nuestro mar, no quitando, cediendo nuestro mar. Pero con estrategia, pues. Una de las estrategias es evitarme un conflicto innecesario con un país vecino. ¿Listo? Somos vecinos, entonces hay que evitarnos conflictos. Y segundo punto, porque en la zona norte vamos a tener la influencia de una corriente que sí influye en las condiciones atmosféricas y en la variedad de riqueza ictiológica de nuestro mar, pero no es que genere una gran cantidad de pececitos. Y es una corriente cuyas aguas son calientes o cálidas en todo caso. Claro, de seguro que ya la estás reconociendo. Esa corriente es la corriente, ¿listo? Conocida como la del El Niño. ¿Listo? Uy, está un poquito borroso, está muy breve esta línea. Un ratito. Listo. Entonces, conocida en este caso como la corriente de El Niño. ¿Listo? Esta corriente es una corriente con menos riqueza ideológica, entonces no había gran pérdida con ellos. Por eso mejor trazamos una línea horizontal y nos evitamos muchos conflictos con nuestro país vecino del norte. Ya estamos hablando con nuestro país vecino del Ecuador. Pero bueno, se toma como referencia el paralelo, o sea, la línea paralela, con respecto a Boca de Capones, que sería nuestro límite o nuestro punto de referencia para delimitar la zona boreal. ¿Listo? Boca de Capones en este caso. Bien. Ahora, el problema para la delimitación sur de nuestro mar peruano va a venir con Chile, porque Chile va a exigirnos a nosotros que al igual que trazamos una línea horizontal con nuestro país vecino del norte, ellos también exigirán que nosotros tracemos una línea horizontal con respecto al hito número 1, ¿bien? Y bueno, de esa manera se delimite la zona fronteriza marítima. Y en acá el problema es marítimo, no es continental por si acaso. Pero Perú no va a ceder ante ello desde el inicio, sino que Perú exige ante los acuerdos internacionales el trazo de la línea perpendicular al territorio. Como ambos países no llegan a un acuerdo directamente entre nosotros, se establece pues una comisión ante la Corte de la Haya. Bien, con respecto a esta delimitación que solamente, ten en cuenta, solamente será del tipo marítimo. Bien, solamente será del tipo marítimo. Un instante. Bien. Bueno, ambos países se van ante la Corte de la Haya a establecer sus puntos referentes a la delimitación austral. Bien, para nosotros austral, para Chile boreal. Chile se va a avalar, listo, de un acuerdo o de un compromiso que se hizo muchísimas décadas atrás, donde se establecía el acceso a Chile, ¿no? Hasta un paralelo justamente con respecto al hito número 1. Bien, pero ese acceso que se le da a Chile solamente era con un fin económico, de que Chile ingresara y sacara los pececitos para su población, más nunca se le cedió ese espacio. Bien, esa fue la estrategia de Chile para decir que sí le habíamos entregado ese lugar cuando solamente era un permiso. Pero al ver que existía este conflicto entre ambos países, la Corte de la Haya fue el mediador en todo caso. Ambos países firmaron y aceptaron que iban a seguir lo que la Corte de la Haya determinara como delimitación al final de todo este proceso, ¿no? De toda esta evaluación. Ambos aceptaron de que iban a acatar lo que la Corte de la Haya determinara. Ojo, que esto no se iba a ir a una consulta nacional, o sea,
No es que la Corte de la Haya determinara la delimitación y después lo trajéramos ante el Congreso y el Congreso debata si o no acatábamos este proceso. No, no, no. Sino que ambos países acordaron que iban a acatar la resolución determinada por la Corte de la Haya. Bien, entonces, en el 2014, como les decía, todos ellos presentaron, ¿no? En todo ese proceso presentaron lo que es su demanda y la contrademanda en todo caso. Exigían el dominio, el dominio marítimo. Sin embargo, en el 2014 se establece como resolución tomar como referencia el hito número 1, de la cual se va a trazar una línea horizontal hasta la milla 80, y de la milla 80 hasta la milla 200 una línea oblicua. ¿Listo? Una línea oblicua. Y bien, en teoría, Perú salió, perdón, claro, en la teoría Perú salió ganando, pero cuando analizamos esta situación en la práctica, en realidad no ganamos, porque si bien hemos ganado mayor extensión marítima, quien ganó realmente en todo este proceso fue Chile, porque recuerda que cercano a la zona continental tenemos desplazamiento de una corriente fría. Esta corriente es la corriente de Humboldt o llamada corriente peruana. Y esta corriente para nosotros sí es importante porque esa corriente tiene riqueza ictiológica. O sea, gracias a esa corriente tenemos pececitos. Sin esa corriente simplemente no tendríamos la presencia de pececitos. ¿Ves? Entonces al final quien terminó ganando es Chile, porque él se quedó con la riqueza ictiológica y nosotros nos quedamos con el agua, nada más. Pero acá también viene una contraparte, ¿no? ¿Por qué hacer ese tipo de división poco usual, ¿no? Dentro del mar? Es que recuerda que Chile está dentro de la Convención del Mar. Y claro, la Corte de la Haya existe gracias a la llamada Convención del Mar. ¿Listo? Y pues el Perú, de alguna forma, pertenece a esa convención, porque Perú se asoció, ¿listo? O firmó ser parte de esta convención en cierto momento. No fue aceptada esta firma por el Congreso, fue limitado en todo caso, porque no nos conviene pertenecer a la Convemar. ¿Listo? ¿Y por qué no nos conviene pertenecer a la Convemar? Porque la Convemar, ¿ya? Es un acuerdo internacional donde establece que los países que los integran comparten el acceso a su mar. Y tú puedes decir, profesora, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que vengan a nuestro mar. Sí, pero recuerda que ellos llegan o tienen acceso a nuestro mar, pero con grandes embarcaciones industriales, pesqueras industriales en este caso, y compiten contra nuestras embarcaciones. Pero algo que establece la Convemar también es que si el país, ¿no?, que tiene esta riqueza ictiológica no tiene la capacidad tecnológica, bien, o industrial para sacar a los pececitos, bueno, pues lamentablemente se le dirá, nosotros ingresamos, los países que sí tenemos las embarcaciones. Entonces, profesora, pero si es algo tan negativo, ¿cómo lograron convencer al presidente en ese momento, ¿no?, el señor Alejandro Toledo? ¿Cómo lograron convencerlo de firmar justamente dicho acuerdo? Es que se establece ahí también ciertos puntos, vamos a decirlo así, en la cual se está incentivando de alguna manera, de forma indirecta, que el pescador invierta en sus embarcaciones, ¿no? Miran, es que mira, el pescador al ver que le vamos a quitar, ¿no?, o que van a perder esa extensión marítima por no haber invertido, el pescador se van a reunir entre ellos y van a comprar embarcaciones y van a incentivar la pesca en su país. Y recuerda que aquellos países que tengan la capacidad tecnológica
no se les va a quitar su mar, o mejor dicho, no vamos a acceder a su mar, le dice la Convemar. Entonces se veía un poquito idealista, porque recordemos que la realidad de nuestros pescadores es muy distinta, ¿no? Y que fue uno de los fundamentos justamente para determinar la extensión de las 200 millas del territorio marítimo, ¿no? En la cual se establecía que una de las dificultades que presentaba nuestra población era la economía, que no les permitía, no contaban con un puesto laboral en todo caso, y pues se les facilitaba decirles que tenían un mar que les pertenecía para que ellos vayan con sus embarcaciones, con sus lanchitas y saquen pececitos y con eso puedan alimentar a su familia o en todo caso puedan generar un comercio porque sacan los pececitos, lo llevan al mercado y lo intercambian por monedas que les permitirá acceder a otros productos. ¿Ves? Entonces, no nos favorece estar dentro de la Convemar. Recordemos que hasta el momento es como que hemos puesto una pausa, pero salirnos de la Convemar nos iría también mal, porque estamos como en pausa, vuelvo a repetirles, ¿no? Con un pie adentro y un pie afuera. Si nosotros decidimos simplemente no pertenecer dentro de la Convemar, tendríamos que generar una indemnización económica, y es algo que nosotros no tenemos. Y si nos quedamos dentro de la Convemar, nuestros pescadores serán los más perjudicados justamente. Entonces, es una situación bastante crítica en la cual nos encontramos hoy en día. Pero bueno, entonces volvemos a este punto de la delimitación. Se va a tomar en cuenta el hito número 1, horizontal hasta la milla 80, y hay una bisectriz o una línea oblicua hasta la milla 200 prácticamente. Veamos entonces por acá la tesis de las 200 millas. ¿Cómo el Perú logra tener esta extensión justamente de 200 millas? Llama mucho nuestra atención. Bueno, esa tesis fue presentada justamente por José Luis Bustamante y Rivero. Y es porque uno de los países que inicialmente va a exigir la delimitación, en este caso de sus 200 millas, va a ser Estados Unidos. Pero ahora viene acá la pregunta, ¿no? Pues Estados Unidos exigiendo sus delimitaciones de 200 millas, ¿qué le conlleva a Estados Unidos pedir esta extensión marítima? Es que recuerda que Estados Unidos es una potencia económica, al igual que lo es China, ¿ya? Y estamos hablando en décadas en las cuales los ataques todavía se hacían desde el mar hacia las zonas costeras. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? Yo necesito delimitar mi extensión marítima con el fin de salvaguardar a mi nación. Porque si nosotros decimos que no pueden ingresar en las 200 millas cercanas al litoral, estoy haciendo que ellos no vengan con sus embarcaciones y me ataquen. Y ellos tenían un buen fundamento y es el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Al margen del contexto que hay muchas historias, ¿no? O muchos enfoques del ataque en realidad de Pearl Harbor, pero era un aval para Estados Unidos establecer por qué quería delimitar sus 200 millas. Y bien, logró la delimitación de las 200 millas de Estados Unidos. Y Perú no se quiso quedar atrás, pues. Y justamente, como les digo, José Luis Bustamante y Rivero, en el año 1947, va a presentar los argumentos necesarios para la delimitación de estas 200 millas, ¿no? Dice, la tesis parte del argumento de la compensación. Los países del Pacífico Sur, al tener una costa árida y poco productiva, claro, la zona costera peruana, nosotros no tenemos una alta productividad, sin embargo, tenemos una alta concentración poblacional. Dice, tienen derecho a extraer su soberanía hacia el mar para aprovechar su riqueza. Y esto fue uno de los fundamentos más importantes que le permite justamente a José Luis Bustamante Rivero lograr estas 200 millas para el territorio peruano. Los fundamentos tienen varios ejes. Uno de esos ejes es justamente un aspecto geográfico. Es que se va a establecer como que la corriente peruana, ¿listo? Es uno de los factores principales que influye dentro del ecosistema marítimo. Y esta corriente peruana tiene pues una amplitud que está variando entre los 150 y 250
kilómetros de amplitud. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Es que durante la época de invierno se amplía hasta casi 250 millas y durante la época de verano se encoge. Entonces se buscó un punto de equilibrio. Y esta corriente peruana es la que nos da la riqueza hidrobiológica. Bien, entonces ese es uno de los aspectos. ¿Ya? No le van a aceptar con aspectos geográficos, como te dije hace un instante, pero sí con el aspecto social, la cual se busca que este espacio genere puestos de empleo para los pobladores que no cuentan con un puesto laboral, porque recordemos que ellos también tienen necesidades. Entonces, de esta manera, vamos a ayudar a tener una fuente de trabajo. Un padre de familia que no cuenta con trabajo, bueno, ir al mar, sacar a pececitos y alimentar a su familia, como te dije un instante. Pero si quiere también él, puede sacar esos pececitos, llevarlo al mercado y intercambiarlo por moneda, generar el intercambio y el acceder a otros productos más. Entonces, ese es el enfoque principal y el que permite que sea aceptada las 200 millas. Otro aspecto es lo económico, ¿no? Lo que pasa es que con delimitar el espacio marítimo, le estoy diciendo a los demás países, ¿sabes qué? No puedes ingresar a esta extensión marítima porque me pertenece. Y lo estoy cuidando, ¿bien? Porque mi población necesita de ello y depende de ello. Bien. Estoy evitando que exista una sobreexplotación de estos recursos. Aspectos jurídicos. Bien. Bueno, acá se establece, en este caso, como un derecho el tener una soberanía marítima. Esto le da ese enfoque, el enfoque de ser un derecho, la soberanía marítima. Y bueno, entonces, finalmente el Perú accede justamente a tener estas 200 millas de extensión marítima. Pero nuestro mar tiene ciertas particularidades generales, ojo, generales. Y una de ellas es la temperatura promedio. Es que en realidad, por la ubicación geográfica que tiene el territorio peruano, nosotros sabemos muy bien que el Perú latitudinalmente se ubica entre los 0 y 18 grados de latitud. Bien, bueno, en este caso continental, si hablamos de la zona marítima, estamos hablando entre los 3 grados de latitud sur hasta los 18 grados de latitud aproximadamente. Y si hablamos de esos valores latitudinales, involucraría que el territorio peruano debería presentar aguas cálidas, como las que presentamos en Tumbes y Piura. De esa característica debería ser nuestras playas, con un litoral lleno de arenas blancas. Pero basta irnos a esta zona de la costa, basta irnos a la zona de las playas de Chimbote, basta irnos a las playas de acá de Lima, las playas de Ica, Arequipa, de Tacna, y darnos cuenta que esa característica de aguas cálidas, de arenas blancas, no es parte de nuestra realidad. Sin embargo, vemos arenas oscuras, agua con una tonalidad verdosa. Bien, esa sí es parte de nuestra realidad. Y si hablamos de extensiones territoriales, recordemos que desde los 5 grados de latitud sur hasta los 18 grados de latitud sur está presente la predominancia de una corriente fría. Mientras que desde los 3 a los 5, que son 2 grados nada más de influencia, tenemos a la corriente del Niño. Y pues es mínima su influencia en la corriente del niño, y es una mayor influencia de la corriente peruana. ¿Te das cuenta? Generando entonces una temperatura promedio dicha de 18 grados Celsius. ¿Listo? Ahora bien, pero ¿por qué se mantiene frío estas aguas de la corriente peruana? Por un proceso denominado afloramiento, que en un instante lo vamos a ver. Bien, entonces por acá vemos ahí el proceso de afloramiento, es el que causa la frialdad de nuestro mar, a pesar de que nosotros estamos ubicados en una zona netamente tropical, donde se establecería pues aguas cálidas, como te las vengo mencionando. Bueno, debido a la frialdad del mar, ¿listo? Debido a la frialdad del mar,
no permite formar nubes pomposas, nubes que generen lluvia. ¿Listo? En gran parte del litoral costero, ojo, desde los 5 grados de latitud sur hasta los 18 grados aproximadamente. Y al no generarse lluvias torrenciales, este sector del mar se va a tornar con una mayor concentración de sales. En cambio, en el norte, facilidad de lluvias, se genera una reducción de sales. Bueno, entonces, salinidad, en este caso, de aproximadamente 35 gramos por litro de agua. La salinidad va a ser importante, sí. La salinidad es importante, ¿ya? Porque permite que exista una mayor densidad del agua, y al generarse una mayor densidad del agua, el fitoplancton puede permanecer más tiempo flotando. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, ¿ya? La salinidad. Todo nuestro mar tiene alta salinidad, recuerda eso. Y el color, como te dije, ¿no? Una corriente fría, salinidad que genera una alta densidad y permite que el fitoplancton esté flotando por mucho más tiempo. Eso hace que el fitoplancton se reproduzca con facilidad también en este ambiente y le da un color característico a este lugar. El color sería del tipo verdoso, que involucra que existe una abundancia de fitoplancton. ¿Listo? Entonces, recordemos que la coloración principal de nuestro mar va a ser verdoso por la presencia de fitoplancton. Y bueno, recordemos que el fitoplancton será nuestro eslabón principal dentro de la cadena alimenticia de nuestro mar peruano. ¿Listo? El eslabón principal. Bien, vamos por acá. Ahora hablemos de los factores que generan las condiciones adecuadas, ¿listo? Las condiciones propicias para la riqueza del mar peruano. Uno de los factores es el proceso de afloramiento. ¿Y qué es el afloramiento? El afloramiento, como ustedes pueden ver en la imagen, es el ascenso de aguas profundas, ¿bien? Y el descenso de aguas superficiales. Ese proceso cíclico de ascenso y descenso de columnas de agua se le conoce como afloramiento. Ahora bien, el afloramiento es el factor más importante, ¿listo? O esencial que permite la riqueza de nuestro mar peruano. Pues da las condiciones físicas, ¿listo? Bien, y químicas. Químicas por las sales y minerales que va a presentar este mar, ¿listo? Porque el afloramiento permite el ascenso de sales minerales bien constantemente. Ese movimiento vertical permite que las sales y minerales asciendan y pues estén dispersos en el ambiente, asimismo como el fitoplancton. Bueno, este proceso de afloramiento, recordemos que al momento de generar el ascenso del fitoplancton va a tener mayor cercanía hacia la radiación solar, quien le permitirá hacer la fotosíntesis y dividirse y pues nutrir más a nuestro mar. Ya, físicas como la densidad, por ejemplo. La densidad, vamos a ver la modificación de la misma. ¿Qué consecuencia vamos a presentar acerca del acerca del afloramiento? Consecuencias, pues la que hemos estado hablando hace un instante, que es directamente la frialdad de las aguas. Bien, pero también el movimiento constante de los nutrientes es otro proceso. Ahora bien, una de las preguntas es, y está bien, ya, yo sé que el afloramiento es un proceso de ascenso y descenso de columnas de aguas generado por una variación de densidades y de temperatura. Pero, ¿quién favorece un proceso de afloramiento? Bueno, el proceso de afloramiento está favorecido por los llamados vientos alisios. Es que los vientos alisios le empujan de manera superficial, por ejemplo, por acá pueden venir los vientos alisios, ¿no? Los vientos alisios empujan a las aguas superficiales, empujan y permite liberar un espacio donde asciende las aguas profundas. ¿Listo?
Entonces, ¿y por qué te recalco esto de los vientos alisios? Porque de seguro hemos escuchado por ahí ya acerca de los fenómenos conocidos como fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. ¿Listo? Fenómeno del niño sabemos que involucra el incremento de la temperatura del mar. Pero, profesora, ¿y por qué en ese instante el proceso de afloramiento no enfría el mar? ¿Por qué comienza a calentarse el mar, en este caso de la costa centro-sur, que no es usual tener altas temperaturas? Es porque los vientos alisios pierden fuerza durante un proceso o un fenómeno del niño. Y al perder fuerza, no facilita el proceso de afloramiento. El afloramiento solamente va a depender de las densidades y variación de temperaturas para lograr hacer ese ascenso y descenso constantemente. Pero como no hay vientos alisios, lo hace de cada vez de forma más lenta. ¿Listo? En cambio, cuando existen vientos alisios, ella la hace de manera más rápida, más veloz. ¿Ves? Entonces, ahí está una de las características. Dice, la mayor viscosidad, o sea, la densidad, no es exactamente lo mismo, porque seguro que tú en tu curso de química ya lo has visto, pero que tienen cierta relación, mejor dicho. Cuando nosotros hablamos de viscosidad, hablamos de la propiedad que tienen los líquidos para oponerse al movimiento, ¿sí o no? Esa resistencia que tienen los fluidos en todo caso, porque no solamente son los líquidos, sino los fluidos al movimiento, esa resistencia, eso le llamamos nosotros viscosidad. Y densidad, hablamos la propiedad que tienen los cuerpos, pues en relación de una masa y volumen, ¿no? ¿Listo? Lo que hace que un cuerpo, entre comillas, tampoco sabemos que muy bien no es exactamente lo mismo, pero entre comillas podemos decir que un cuerpo sea más pesado que otro. Un cuerpo con mayor sales o con mayor concentración de sales, bien, tiene la tendencia de ser más pesado a diferencia de un cuerpo con menor concentración de sales. Si tienes esa duda entre la densidad entre cuerpos con mayor concentración de sales y cuerpos con menor concentración de sales, te invito a visitar la playa Agua Dulce. Lleva ese nombre porque ahí hay un pequeño chorrito de agua dulce, de agua continental, que llega al mar. Y ahí vas a notar cómo el agua dulce continental que llega a las aguas del mar parece como si fueran dos fluidos distintos. ¿Listo? Es como si se mezclara agua con aceite. El aceite flota y el agua está abajo, igualito. Se nota esa misma experiencia pues, visual vas a tener. El agua continental flotando y el agua salada en la parte inferior. Entonces, vemos ahí que la densidad también es importante. Y bueno, dice acá, ¿no? La mayor viscosidad, densidad del agua, favorece la flotabilidad del fitoplancton. Claro, esa resistencia que tiene el fluido, bien, hace posible que el fitoplancton permanezca mayor tiempo flotando. Dice, como así también en su reproducción, las aguas marinas, ¿no? En las aguas marinas. Claro, porque al tener esa resistencia, el fitoplancton está mucho más tiempo en la flotabilidad y pues bueno, permite el proceso de su fotosíntesis que es necesario para su nutrición. Otro punto importante que vamos a ver es la amplitud del zócalo continental. Es que entiende, se le llama zócalo continental a la extensión de la placa tectónica continental, ¿listo? O que en el caso del territorio peruano estamos hablando la extensión de la placa sudamericana que va a ir desplazándose debajo de las aguas marinas. A eso le llamamos nosotros plataforma continental. Y bueno, esta plataforma continental tiene una extensión que rodea, o vamos a decir, una profundidad, no una extensión, una profundidad que rodea casi los 200 metros bajo el nivel del mar. Bien, y en esta plataforma se va a ir rellenando de sedimentos. Recuerda que ya ustedes han usado el término sedimentos, ¿no? Son aquellas pequeñas partículas que acarrean los ríos, ¿listo? Y los abandonan. Y acá se van llenando, todo esto se va llenando de sedimentos. Ay, claro, pues, ¿no? En la zona continental se supone que por acá estaba un río, pues.
y abandonó todos estos sedimentos. Igual por acá, así. Vamos a evaluar nuevamente y vamos a encontrar que existen sedimentos en toda esta zona. ¿Ves? Toda esta zona. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, pues, porque estos sedimentos no solamente es a lo que vulgarmente llamamos tierrita, sino que contienen sales y minerales. Sales y minerales que serán responsables de la salinización de las aguas marítimas. ¿Ves? Entonces, tenemos ahí, mira, cómo los océanos pueden ir concentrando sales justamente por este proceso de sedimentación. Entonces, ahora ponen que son miles y miles de años, por eso la alta concentración de sales que tienen las aguas marítimas. Bien, borramos esto. ¿Cuál es la importancia de esta amplitud del zócalo continental? Bueno, una de las importancias se asocia a la poca inclinación que ésta presenta. ¿Y eso qué tiene que ver? Al ser poco inclinado, favorece al proceso de afloramiento. ¿Listo? Poco inclinado favorece el proceso de afloramiento. ¿Qué más? También como ves ahí, ¿no? Es poco profunda. Y eso de la profundidad que tiene que ver, profesora, mucho. Es que al ser poco profunda, la radiación solar puede acceder a ese espacio. ¿Listo? La radiación solar puede acceder a ese espacio. Y estamos hablando que en este lugar están presentes unas microalgas. Ahí están. Ellas están ahí. Radiación solar, ¿listo? En una zona poco profunda, ellas se pueden reproducir con mayor facilidad, nutriendo nuestro mar. ¿Listo? Ahí está. A esa zona se le puede llamar zona fótica, ¿listo? Zona fótica, foto, luz, o también le conocen como zona nerítica, ¿ya? Por la alta concentración, en este caso, de recurso hidrobiológico que existe en este espacio, por eso nerítica, ¿ya? Recurso hidrobiológico, recuerdo. Nuestro zócalo continental o plataforma continental no es continuo en su extensión, tiene ciertas variaciones. Y el lugar donde vamos a encontrar la máxima amplitud en todo caso es la zona de Chimbote. Y sí, justamente, por eso que cada vez que una persona va a Chimbote o hablamos con alguien que es de Chimbote, seguramente te va a decir que en ese lugar hay un montón de fábricas de la industria pesquera que hacen conservas, harinas, aceites, ¿ya? Y es que, claro, en ese lugar, por tener la mayor amplitud, tiene mayor riqueza hidrobiológica. Y pues por eso la alta concentración de pescadores. A diferencia de la zona sur que tiene una menor amplitud, ¿verdad? O la zona norte también, a diferencia de todos ellos, ¿ya? Entonces, la mayor riqueza pesquera se encuentra en la zona de Chimbote y por eso somos un atractivo, y principalmente Chimbote es un atractivo para esta actividad. ¿Listo? Para esta actividad. Bien, otro elemento, otro factor, mejor dicho, no elemento, sino factor, dentro de la riqueza de nuestro mar es el fitoplancton. El fitoplancton es una microalga, ¿listo? Es una microalga. Y como es una microalga, va a utilizar diversos elementos, sales, minerales, dióxido de carbono, radiación solar, realizará la fotosíntesis y libera oxígeno. Ese oxígeno que va justamente a ser importante dentro de los océanos y posteriormente pues para nosotros. Entonces, oxigenación de las aguas. Por ende, aquellos lugares donde no existe fitoplancton, ¿listo? No hay oxígeno en el agua y por ende tampoco hay vida en esa agua. Por eso es que se reclama mucho de esto de los derrames petroleros. ¿Te acuerdas? Repsol, hace poco, ¿no? Se generó un derrame petrolero. ¿Y por qué el agravio, todo esto, ¿no? ¿Por qué se llegó a generarse movimientos para ayudar a contrarrestar todo ese tipo de proceso? Fue una forma de evitar pues, que esta materia orgánica, que es el petróleo,
se colocara de manera superficial y no dejara que la radiación solar ingrese. Porque si se coloca el petróleo de manera superficial e impide que la radiación solar ingrese, voy a hacerlo acá mejor. O sea, si el petróleo se coloca de manera superficial, ¿listo? En este caso, en nuestro mar, ¿listo? La radiación solar simplemente no va a tener acceso. Está el sol, se emite y simplemente no tiene acceso a la radiación. ¿Y eso es malo? Sí, porque debajo de esta está el fitoplancton. Y si el fitoplancton no tiene acceso al sol, simplemente desaparece. Y como te dije, el fitoplancton es muy importante para nosotros porque oxigena nuestros océanos. Y asimismo es la base principal o es el eslabón primordial de la cadena alimenticia dentro de nuestro mar. Entonces su ausencia puede poner en riesgo nuestra riqueza hidrobiológica. ¿Bien? Entonces, en la zona centro-sur vamos a tener una abundancia de fitoplancton. Entre más fitoplancton exista, hay una mayor probabilidad de riqueza hidrobiológica. Y bueno, la alta concentración de fitoplancton genera la tonalidad de los mares. En la costa centro-sur tenemos la tonalidad media verdosa, y es porque tenemos un exceso de fitoplancton y por ende bastante pececitos. En cambio, en el norte tiene una coloración de las aguas azuladas. Eso quiere decir que tiene menor concentración de fitoplancton y por ende tiene o presenta menor riqueza hidrobiológica. ¿Ves? En la costa centro-sur tenemos la presencia de grandes cardúmenes de anchoveta, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y como dice, ¿no? Constituye la base de alimentos para otros peces, aves, cetáceos, entre otros. ¿Y por qué abundan? Hay dos razones importantes. Uno, el afloramiento marino, o mejor dicho, primero comencemos con la extensión y la poca inclinación de la plataforma continental. ¿Listo? La ampliación de la plataforma continental o zócalo continental. Eso ha generado una zona nerítica o zona fótica en este caso, una zona donde hay exceso de radiación solar que favorece al proceso de fotosíntesis de esta microalga. Y el afloramiento porque le permite el ascenso. El ascenso, cada vez que ella quiere caer, el afloramiento dice no, anda hacia arriba. Entonces ahí estaría el motivo. Pero podríamos decir también otro factor que ha influido acá bastante en su riqueza es la ubicación latitudinal de nuestro territorio. Nosotros estamos ubicados en una zona de baja latitud. Por ende, existe una alta también radiación en el lugar de ubicación geográfica, que hace que el fitoplancton se reproduzca con mayor facilidad. También tenemos, y esto sería por último, las corrientes marinas. Recuerda que las corrientes marinas son movimientos de masas de agua provenientes bien del noreste o del sureste, que se encuentran a los 5 grados de latitud sur. Por el norte tenemos a la corriente del Niño, ya que llega hasta la zona de Punta Aguja, que es la zona de intersección de estas dos corrientes. La corriente del Niño tiene aguas cálidas, ¿listo? Aguas cálidas que presentan poca salinidad, ¿listo? Poca salinidad. Eso no favorece a la presencia de fitoplancton, porque recuerda, mayor salinidad, ¿listo? Favorece a la flotabilidad del fitoplancton. Pero bueno, pero sí permite, en todo caso, esta corriente se establece hasta los 5 grados de latitud sur. Podríamos decir desde los 3 grados de latitud sur hasta los 5 grados, que es lo que nos corresponde en extensión territorial en el litoral en todo caso. Llegando hasta la zona de Punta Aguja, que se encuentra a los 5 grados de latitud. Acá vamos a encontrar especies de agua cálida, como en el caso del perico, merlín, entre otros. Y bueno, ya como un factor externo, no hablando tanto de la riqueza marítima, podríamos hablar de la condición atmosférica, influye en la condición climática tanto de la zona de Tumbes y la zona de Piura. Por el sur tenemos a la corriente peruana,
Esta corriente es una corriente fría. Sus aguas tienen temperaturas que rodean aproximadamente los 18 grados. Bueno, la frialdad de estas aguas está asociada al proceso conocido como afloramiento. Estas aguas se desplazan desde la zona del sureste al noroeste. Y justamente en el noroeste, en Punta Agujas, es donde se desvía, en todo caso, hacia la zona del oeste. Bien, ambas corrientes se desvían hacia la zona del oeste. Esta corriente peruana se divide en dos partes, la corriente costera o costanera y la corriente oceánica. Siendo la corriente costera la que tiene la mayor importancia para nosotros porque allí se concentra la riqueza hidrobiológica, y la oceánica tiene importancia, ¿no? Porque es la misma corriente, pero en este caso no es la que presenta la principal riqueza hidrobiológica, ¿ya? De las dos, la corriente costera es la que más llama nuestra atención. Y bien, jóvenes, entonces hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy. Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y su participación, y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.